Hemos estado hablando de las últimas semanas sobre transformación. ¿Cuántos lo han notado? ¿Sí? Bien. Hemos estado hablando desde septiembre un poco sobre transformación. Hemos utilizado Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, donde dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y esa transformación logramos después hablar la combinamos y vimos algunos indicadores que encontramos en Efesios capítulo 4 y capítulo 5. ¿Okay? Y allí empezamos a ver que la palabra en Efesios nos decía, vivan como gente de luz. Ustedes son salvos, el Espíritu Santo mora en ustedes, entonces vivan como gente de luz. Vivan como tal. Y recuerdo que les mencionaba, espero que ustedes también lo recuerden, 8 indicadores, lo hicimos en 3 mensajes, 8 indicadores de ver si el Espíritu Santo está realizando una transformación en nosotros. ¿Okay? Y esos indicadores nos servían de ejemplo, o más bien de espejo, para que nos miráramos y dijéramos, uy, voy bien, pero creo que puedo mejorar, o uy, definitivo tengo que hacer cambios en mi vida. Ahora bien, hoy no vamos a ver más indicadores. Hoy quiero que hagamos algo especial y es que vamos a escarbar un poco más profundo. Vamos a escarbar un poco más a la raíz, a la profundidad de lo que Dios quiere enseñarnos y de cómo ver la vida cristiana. ¿Me acompañan? ¿Sí? Vamos a ver un poco más profundo y para eso vamos a ver, fíjense algo, vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 10. Sin embargo, antes de eso, déjenme leerle, porque esto de ir a la raíz, esto de ser luz, quiero que veamos antes de eso, déjenme leerles el Salmo 100, que era el que leía yo antes cuando estábamos en la adoración. Dice, aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo, preséntense ante Él con cánticos de júbilo. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos, somos su pueblo, ovejas de su prado. ¿Quién nos hizo? El Señor. Somos suyos. Él nos hizo. Él es el creador. Él hizo todo lo que existe. Y dice, entren por sus puertas con acciones de gracia, vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias, alaben su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno y su fidelidad permanece para siempre. Y fíjense algo, todo parte, la vida cristiana, todo parte de reconocer que Él es el Señor. Reconocer que Él es el Dios todopoderoso, que creó todo lo que existe, que es dueño y ejerce dominio sobre todo y que mora en nuestros corazones. ¿Sí? ¿Me siguen? Eso. Es reconocer, parte de reconocer la grandeza de Él, de reconocer que Él lo hizo todo, de reconocer que Él tiene el control y que nosotros somos ovejas de su rebaño. Parte de eso. Por eso quiero que vayamos, porque vamos a entender un poco mejor esto de ser ovejas de su rebaño, y vamos al Evangelio de Juan. Miren, les pongo un poco de contexto antes de entrar al Evangelio de Juan, capítulo 10. Jesús acababa de sanar al ciego de nacimiento. ¿Recuerdan esa historia? El ciego de nacimiento que Jesús escupió en el suelo, hizo lodo, le puso en los ojos y le dijo, ve y lávate, y cuando regresó ya veía. ¿Se acuerdan de eso? Predicamos hace unos meses de eso. Y luego de eso los fariseos se encendieron y lo cuestionaron y todo esto. Bueno, este pasaje que vamos a leer ahora sucede exactamente después de ese milagro. Y Jesús estaba allí en Jerusalén, estaba en el área del templo y empieza a hablar y a enseñar tanto a sus discípulos como a los que estaban alrededor. Y fíjense lo que inicia diciendo, ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta del redil, a ver, déjame echar para atrás uno, ahí. Ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. Es decir, ese no es el dueño, ese es el que trepa. Fíjense, síganme la línea. Dice, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. ¿Ok?
el portero le abre la puerta y fíjense lo que dice, las ovejas ¿qué hacen? Oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Él las llama a cada uno por su nombre, a las ovejas, y las saca del redil. Cuando ha sacado a todas las que son suyas, ¿ok? ¿Qué nos indica esto? Que hay unas que son suyas y otras que no. ¿Se dieron cuenta? Dice, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque ¿qué? ¡Bum! Ahí está, porque reconocen su voz. Dice, pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Y fíjate que Jesús hablando allí y la gente asombrada viéndolo, y Jesús más adelante decide, hey, vamos a explicarle un poco más porque veía como que no estaban entendiendo la analogía que estaba haciendo Jesús. Y luego en el versículo 14, entonces explica y dice, yo soy el buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Jesús. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. ¿Vieron esto? Interesante. Dice, así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas, tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. ¿Se han preguntado quiénes son esas otras ovejas? ¿Quiénes son esas otras? Eso, ¿quién lo dijo? Eso, bien, fíjense, les digo, Jesús estaba predicando y estaba en Jerusalén. Todavía el evangelio no había salido de allí de Jerusalén. Jesús estaba empezando a enseñar, estaba aquí con nosotros en la tierra. Sus discípulos fueron los que salieron después a predicar el evangelio a todas las naciones. De hecho, el apóstol Pablo se le decía el apóstol de los gentiles porque él sale y empieza a predicar a los gentiles. Pero Jesús ya lo tenía en mente antes de que eso sucediera. ¿Lo vieron? Jesús le está diciendo, hay otras ovejas, antes de que ellos siquiera pensaran salir a predicar afuera de Jerusalén, ya Jesús estaba diciendo, hay unas, dice, tengo ovejas que no están en este redil, ¿ok? Y también a ellas debo traerlas, así que ellas escucharán mi voz. ¿Quiénes escucharán su voz? Nosotros. ¿Ven cómo Jesús pensaba en nosotros allí? ¿Ok? Sigue diciendo, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Un solo rebaño, un solo pastor. Por eso es que el apóstol Pablo en sus cartas decía, no, es que ya no hay judío, gentil, ya no hay pobre ni rico, ya no hay grande o chiquito, ya no hay esclavo ni libre. No, todos somos uno porque somos su pueblo, porque somos su redil, porque Él es el buen pastor y todos somos parte de Él, todos somos suyos. ¿Me siguen? Pero Jesús estaba empezando allí a decirlo y todavía no había sucedido eso. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. ¿Vieron esto? Algunos pensaban, o suele decir la historia, que los romanos mataron a Jesús. O que los judíos mataron a Jesús. No. Ahí dice que Él entregó su vida. Él la puso de manera voluntaria. Y lo mejor de todo sigue más adelante. Dice, tengo autoridad para entregarla y yo también tengo autoridad para volver a recibirla. ¿Alguien más hizo eso? Cualquiera puede decir, yo entrego mi vida, pues yo me sacrifico por otro. No, pero tiene el poder para volver a tomarla, para resucitar de los muertos. Nadie más que Jesús. Y Él lo estaba diciendo allí, antes de que todo eso sucediera. Fíjense, dice, este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Y fíjense algo, luego de esto, todos los que estaban allí escuchando, se amotinan alrededor de Jesús. Y los fariseos, ya molestos por todo lo que estaba enseñando Jesús, de que Él es el buen pastor, y todos los demás diciendo, hey, este man. Entonces fíjense, lo rodean los fariseos y fíjense la pregunta que les hace. Dice, ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Le dicen los fariseos a Jesús. Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. Y fíjense la respuesta de Jesús en el versículo 25. Dice,
ya se los he dicho a ustedes y no lo creen. Estoy cansado de hablarles y ustedes no creen. Fíjense, sigue diciendo, las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan, pero ustedes no creen porque no son, ¿qué? Ahí vieron quiénes son los que no son del rebaño de él. ¿Quiénes son? Los que no creen. ¿Lo vieron? Dice, ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Y fíjense la clave de este versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Y ahí está la clave del mensaje de hoy. Versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. Fíjense esta promesa que nos está dando el Señor. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Jamás. Dice, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. ¿Ok? Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos. Nadie puede con él, nadie se la va a arrebatar. Dice, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. ¿Vieron esta belleza? Jesús hablando, pensando desde ese entonces en nosotros. Ahora, de aquí, de este texto, vamos a sacar algunos conceptos claves que debemos entender. Y salta primero una pregunta. ¿Soy una oveja de su rebaño? Uy. Pasó, don Miguel, vamos a empezar de nuevo. ¿Soy una oveja de su rebaño? Amén. No, dígalo más fuerte. ¿Soy una oveja de su rebaño? Amén. Eso, no lo dude. No lo dude. ¿Los intimidé o fue que dudaron? Sol me dijo esta mañana que estaba guapo. Yo no sé por qué los intimidé. No lo duden nunca. Desde el momento en que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, desde el momento que entregamos nuestra vida a Él, empezamos a ser ovejas de su rebaño. Fíjense que estaba diciendo, ustedes no creen, por eso no son ovejas de mi rebaño. Le decía a los fariseos y a los otros que estaban ahí. Pero los que creemos en Él, los que creemos en Jesús, los que hemos entregado nuestra vida, los que los hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, somos ovejas de su rebaño. Ahora bien, si hay alguien aquí que nunca lo ha hecho, que nunca ha aceptado al Señor, que nunca ha hecho una oración, que nunca le ha dicho al Señor, te entrego mi vida, quiero orar por ustedes. Si hay alguien que no lo ha hecho, déjenme orar por ustedes, me encantaría hacerlo. Y voy a estar ahí en la puerta a la salida. Voy a estar ahí parado. ¿Ok? Si hay alguien que no lo ha hecho, acérquese y lo vamos a hacer juntos. ¿Les parece? Bien. Ok, ahora bien, de este texto sacamos tres principios o tres conceptos que debemos entender, tres conceptos clave. Si soy una oveja de su rebaño, entonces debo entender que Él me conoce. ¿Saben? Perdemos de vista a veces eso. Jesús nos conoce. Él nos formó en el vientre de nuestras madres. ¿Ok? Nadie aquí es casualidad. Nadie es un accidente de nuestros padres. Nadie. ¿Ustedes creen que a Dios le toma por sorpresa? De que, ¡ay, Sol quedó encinta! No. No. Ahora que Sol mencionó eso y me dejó en evidencia, les cuento algo rapidito, breve. Fíjense algo interesante. Dios nos bendijo con nuestro hijo, nuestro primogénito Diego Alejandro. Y luego, unos 2 años después, nos bendijo con nuestra hija hermosa Lía Michelle. ¿Ok? Y nosotros pensábamos, teníamos la idea de que hasta ahí íbamos a llegar. Pero Dios tenía otro plan. Y 8 años después, nos bendijo con César Andrés. ¿Ok? Por eso es que Sol se sorprendió cuando yo dije.
8 años después nos bendijo. Y no solo nos bendijo, sino que nos dio palabra y nos dijo la bendición de Dios va a estar sobre él. Amén. Y sobre nuestros hijos también. Por eso bendiga a sus hijos. Le insisto, bendiga a sus hijos todos los días. No deje de hacerlo. Bien, cerramos el paréntesis y volvamos. Él nos conoce. Él conoce nuestra situación. Él conoce nuestra entrada. Él conoce cuando nos dormimos. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce todo lo que hacemos. Él conoce las situaciones que atravesamos. Él lo conoce todo. Él nos formó. Y ¿saben algo? Perdemos de vista que Él nos diseñó con un plan. No es esto casualidad, no es combustión espontánea, no, es que cada uno de nosotros tiene un plan perfecto en las manos de Dios. Déjenme leerles lo que dice el Salmo 139. Tome nota allí porque léanlo en su casa y analícenlo y léanlo en varias versiones. Se los voy a leer yo para ir más rápido. El Salmo 139. David tenía algo especial y es que David entendía este concepto. El rey David, a pesar de que metía la pata muchas veces, a pesar de que hacía trastadas, como lo hacemos todos nosotros, David entendía y sabía sumergirse en Dios y entendía y conocía a Dios. Y fíjense lo que dice el Salmo 139, dice, Señor, David escribiendo, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Fíjense la poesía hermosa que está escribiendo David aquí, al entender este concepto. Y dice, conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. ¿Ven lo que está diciendo David? No hay manera de que escapemos del amor de Dios, porque Él nos conoce y nos formó. Y sigue diciendo, tú creaste mis entrañas. Me formaste en el vientre de mi madre. Fíjense esto, reconociendo David. Dice, te alabo porque soy una creación admirable. Y perdemos de vista esto. Somos su mejor creación. Dígale al que está al lado ahí, soy una creación admirable. Dígale. Ahora dígale, tú eres una creación admirable. Porque a veces pasa de que creemos que nosotros somos la creación admirable y el que está al lado, no, él no es tan admirable como yo. ¿Verdad? Dice, tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado. Cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, pero quienes han leído esto en la Reina Valera dice, mi embrión vieron tus ojos. ¿Lo ven? Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba, escuchen esto, todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Amén. ¿Es casualidad para Dios algo? ¿Es casualidad que estés aquí hoy? ¿Es casualidad tus hijos? ¿O tu trabajo? ¿O donde estés? Él te conoce. Y antes de que nacieras, ya Él te había diseñado. Y ya tus días estaban escritos y contados. Y perdemos de vista esto. Creemos que somos casualidad. Creemos que no tenemos nada que hacer o que yo no sé qué voy a hacer con mi vida. No sé, no. Dios te formó, eres su preciosa creación, admirable. Créelo. Y quizás algunos estén pensando, uy Daniel, yo no siento que Dios me está como mirando.
De verdad. A veces siento que está bien, vio mi embrión, pero después de ahí no me vio más nunca. Yo tengo tantos problemas que yo siento que Dios se olvidó de mí. Tengo tantos dolores de cabeza que quizás, no sé, tengo que darle una despertadita a Dios. No, Dios jamás se olvida de ti. Jamás. Él tiene cuidado de ti. Él conoce todo de ti, tu entrada, tu salida, tu levantar y tu acostar. Te conoce. Y fíjense algo, a veces estamos en dolores de cabeza, muchas veces por nuestras malas decisiones, muchas veces consecuencia de nuestro pecado. ¿Ves? Y aún si fuera así, dice la palabra, ven y pongámonos a cuentas, dice el Señor. Y si tus pecados fueren rojos carmesí, yo los convierto como blanca lana. Ven y preséntate, confiesa tus pecados. Dice, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarlos de toda maldad. Aún cuando fue cabezonada nuestra. Ahora bien, si tú dices de repente, ay no, pero yo no hice nada y me cayó esto. Te tengo que decir algo. Dios a veces permite pruebas para fortalecer nuestra fe. Miren lo que escribió Santiago, capítulo 1. Hermanos míos, considérense muy dichosos. Ni siquiera dichosos. Dice, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Y aún allí en la prueba, Dios tiene cuidado de nosotros. Déjenme decirles algo. Fue en el desierto que el pueblo de Israel vio al Dios milagroso que salía agua de la roca. Fue en el desierto que el pueblo de Israel comprobó al Dios sustentador, al Dios que sustenta y que hizo caer maná del cielo. Fue en el foso de los leones, allí metido en ese hueco rodeado de leones, que Daniel se dio cuenta que hay un Dios poderoso que cierra la boca de los leones. En medio de una tormenta que parecía que perecían, los discípulos comprobaron al Cristo Todopoderoso que le dijo a la tormenta y al cielo, calla y enmudece, y se calmó el agua. En medio de la tormenta sucedió eso. ¿Qué les quiero decir con eso? Que Dios te conoce y que aun cuando pareciera que hay situaciones difíciles, Él está en control. Él está en dominio sobre todas las cosas. Y lo que debemos hacer es decirle, Dios, enséñame a creer más en ti. Enséñame a creer que tú estás en control, que tú me conoces y que tú tienes un plan perfecto para mí. Por eso es que la palabra dice, yo conozco a mis ovejas. Yo las conozco y las llamo por su nombre. Dice la palabra, Él te puso nombre nuevo, mío eres. Ahora, hay un segundo concepto que tenemos que entender, que es raíz de todo esto que hemos estado hablando. Y el segundo concepto es, si soy una oveja de mi rebaño, entonces debo aprender a reconocer su voz. Debo aprender a escucharlo, a reconocer cuando Él me está hablando, a reconocer cuando es Él el que me está guiando. A reconocer cuando Él está haciendo algo que pareciera que no me conviene, pero allí Dios está trabajando con nosotros. Dios habla de muchas maneras, de muchas maneras. Dios habla a través de una canción, Dios habla a través de un mensaje, Dios habla a través de una prédica, Dios habla a través de las esposas también. Dios, sí. Dios habla también a través de las suegras también. Puede hacerlo. Y es duro, dice Ramón. Dios habla de muchas maneras. Pero ¿tú saben algo? Muchas veces estamos distraídos.
¿Distraídos en qué? Tengo que verme bien, tengo que ser el mejor. El celular, exacto. Tengo que ser exitoso, tengo que hacer dinero. Y todo eso está bien, no es que estoy diciendo que está mal, pero eso pasa en segundo plano frente a conocerlo a Él y a aprender a reconocer su voz. Por eso el apóstol Pablo escribió en Filipenses capítulo 3, dice, antes creía, él empezó diciendo en esa carta, en Filipenses decía, yo soy de buena familia, yo soy estudiado, yo hablo varios idiomas, yo también me puedo jactar. En Filipenses, y dice, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Es decir, nada tiene más valor o debe tener más valor en nuestra vida que escucharlo a Él y reconocer su voz. Reconocer cuando Él nos está hablando. Y quizás algunos estén pensando, yo nunca he escuchado la voz de Dios. ¿Cómo? Está clarito, Cristian. Para allá iba, no te me adelantes. Yo nunca he escuchado la voz de Dios. Déjenme leerles el Salmo 19. Anótenlo también. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día transmite al otro la noticia, una noche a la otra comparte su saber. Sin palabras, escuchen esto, sin lenguajes, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Con solo mirar la creación, Dios nos habla. Y Dios nos enseña su poder. Con solo mirar lo que Él hizo. Miren, les cuento algo. Yo, quizás como les dije, algunos piensan que Dios me ha hablado. Les digo algo, a mí, de forma audible, nunca me ha hablado Dios. Pero sí me ha hablado en los momentos inclusive que yo pienso que no pareciera. Fíjense, por mi trabajo me toca ir al interior muchas veces y cuando voy en carretera, mientras voy escuchando música, me pongo a orar y allí Dios habla. Y créanme algo, muchas de las ideas de los mensajes que yo he predicado salen de carretera. ¿En serio? Creo que por eso es que Dios todavía me tiene manejando ahí todavía. Y yo, Dios, ya estoy cansado, dame otro trabajo. No, te quedas ahí porque ahí te estoy hablando. Y fíjense algo, Dios habla de muchas maneras. Y el problema es que quizás muchas veces estamos esperando que sea un retumbe, que sea un trueno, ¿verdad? Y que salga una voz del cielo y diga, hijo mío, Cristian, no comas pan porque te va a engordar. No, eso no va a suceder. Eso no va a suceder nunca. Dios habla a través de su palabra. Dios habla, como Elías, habló con Elías. Elías estaba esperando un trueno, un retumbe, un terremoto. Y no estaba Dios ahí, sino que estaba en el viento apacible. En el susurro. Allí habla Dios. ¿Sabes cuándo habla Dios? Cuando tú estás solo con Él. Invirtiendo tiempo con Él, dedicando toda tu atención y toda tu energía y tu concentración a Él. Allí habla Dios. Dios habla a través de su palabra. Cuando lees y escudriñas y dices, esto tengo que corregir, allí te está hablando. Aprendamos a reconocer la voz de Dios, a escuchar cuando Dios nos está hablando. Por eso, ahora sí, Cristian. Por eso es que el viernes pasado iniciamos en Vida Coach un curso que le llamamos Cómo escuchar la voz de Dios. Belleza ese curso. No se lo pierdan. Son 4 clases que vamos a estar dando aquí en la iglesia. Y el viernes pasado aprendimos esto, que Dios habla de muchas maneras. Y que tiene la intención de hablarnos. Y que quiere hablarnos. Quiere tener contacto y comunión con nosotros. Y en la siguiente clase, que es el viernes 25, gracias Giselle.
viernes 25, vamos a hablar sobre los ruidos que nos distraen de escuchar la voz de Dios. Interesante, no se lo pierdan, vengan, esto es fundamental y es importante. Y la mayoría de las veces que Dios nos habla es cuando nos exponemos. Y déjeme decirle algo, entre más nos exponemos a su presencia, entre más nos exponemos a su palabra, entre más profundizamos, más vamos a desarrollar ese sentido de poder escuchar a Dios cuando nos habla. Poder saber y reconocer que Él nos habla. Reconocer que cuando se cierra una puerta, también Dios es hablando. Así que no se lo pierda. Entre más nos exponemos. Fíjense lo que dice el versículo 5 de este mismo pasaje de Juan 10. Pero a un desconocido jamás lo siguen, hablando de sus ovejas. ¿Me siguen? Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Cuando desarrollamos ese reconocer la voz de Dios, dejamos de oír charlatanes que nos hablan tonterías. Dejamos de escuchar doctrinas de prosperidad y de que te va a ir bien y que dejamos de escuchar eso y nos concentramos en su palabra. Nos concentramos en escucharlo a Él, no lo que otro me quiere decir para distraerme. Y eso lo aprendemos cuando nos exponemos a Él, cuando nos exponemos a su palabra. Y fíjense algo, esto es un proceso. Esto no va a ser de la noche a la mañana. Esto no es como comprar una franquicia. Diga, ay, compré la franquicia de escuchar a Dios, ahora sí tengo los audífonos. No, esto no funciona así. Esto no funciona así. Me vendieron los audífonos para escuchar. No. Esto no es así. Esto es cada día buscarlo, cada día exponerme a Él, cada día orar, cada día arrodillarme, cada día escuchar su palabra y leer, escudriñar. Allí vamos desarrollando eso y vamos entendiendo lo que Dios quiere hacer para nosotros y quiere hacer con nosotros y a través de nosotros. ¿Me siguen? Amén. Bien. Hay un tercer concepto que quiero que entendamos y es que si soy una oveja de su rebaño, entonces, ¿qué debo hacer? Seguirlo solo a Él. Fíjense lo que dice el versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Es que no se trata solo de escucharlo. Por eso es que el apóstol Pablo decía, no sean tan solo oidores, sino hacedores. No se trata solo de escuchar y de que qué lindo y de que invertí un par de horas, lo escuché, pero no, es seguirlo. Ahora, ¿qué significa seguir a Jesús? ¿Alguien se atreve a decirlo? Uy, perdón Miguel, usted me estaba leyendo los apuntes. Ya no puedo preguntar a alguien más porque ya todo el mundo me va a decir lo mismo. Fíjense algo, ¿quieren que les enseñe qué es seguir a Jesús? A ver, les hago una pregunta. ¿Será que seguir a Jesús significa que de aquí en adelante me va a ir bien en todo y todo va a ser color de rosas? Seguir a Jesús quiere decir que ahora yo voy a ser próspero y voy a tener carros y casas ¿no? No, eso no es seguir a Jesús. Y esa es una película de terror que otros están enseñando por ahí. No escuchen esas. No escuche eso. Seguir a Jesús, les voy a decir lo que el mismo Jesús les dijo a sus discípulos en Lucas capítulo 9. Dice, dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. Tome su cruz cada día y me siga. Seguirlo a Él significa negarse a sí mismo. Ahora, ¿qué es negarse a sí mismo? ¿Qué es negarse a sí mismo? Ponerlo a Él primero. Negarme a mí mismo significa quebrar mi voluntad. Significa quebrar mi plan, el plan que yo diseñé sin preguntarle, ese plan, quebrar ese plan. Negarme a mí mismo significa echar a un lado probablemente la intención o lo que yo quería que sucediera
si no va en la misma línea de Dios. Negarme a mí mismo significa que mi voluntad no es la prioridad, sino su voluntad, que se haga su voluntad. Eso es negarse a sí mismo. Y allí es donde se conecta esto que les estoy hablando, que es la raíz de todo, con lo que hemos venido viendo desde el mes de septiembre. Es que cuando yo quiebro mi voluntad, entonces yo siempre digo la verdad. ¿Me siguen? Cuando yo quiebro mi voluntad, entonces el Espíritu Santo hace una transformación y entonces yo soy amable y tengo amor sincero con todos. Cuando yo decido quebrar mi voluntad para seguirlo a Él, entonces el Espíritu Santo transforma, cambia y mi actitud cambia. No me dejo dominar por la ira, no guardo rencor, sino que trato a todos con amabilidad y con amor. Y eso sucede cuando yo decido dejarme a mí mismo, quebrar mi voluntad y seguirlo a Él. Significa negarme, significa perdonar a los demás. Eso es negarme a mí mismo. Significa que aunque la otra persona no merezca, yo lo perdono porque Dios me perdonó a mí. Eso es negarme a mí mismo. Negar a mi derecho de contestar. Negar a mi derecho de, pero es que se lo merece la otra persona. No es negarme a mí por amor a Jesús. Porque Él hizo el sacrificio, Él murió por nosotros, Él te conoce, Él te habla y quiere que lo sigas. Eso es. Miren, seguir a Jesús tendrá sus retos, tendrá sus sacrificios. Sí, seguir a Jesús no es fácil. No es fácil negarse a uno mismo. Tendrá sus retos, tendrá muchas ocasiones en que uno diga, esto no puedo. Pero déjenme decirles algo. Seguir a Jesús nos dará la mejor recompensa de todas. Seguir a Jesús es, a pesar de la dificultad, experimentar paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Negarse a sí mismo y seguir a Jesús significa que aunque otros procuren mi mal, yo voy a estar bien porque mi confianza está en Él, no importa lo que suceda a mi alrededor. Esa es la recompensa. Fíjense lo que dijo Jesús. Mismo Jesús dijo, yo les he dicho estas cosas para que en mí, ¿qué? Hay en paz. Dice, en el mundo afrontarán aflicciones. Nadie se salva. Todo el mundo, todos vamos a afrontar aflicciones. Todos. Pero fíjense lo que dice, fíjense la promesa. Anímense, cobren ánimo, confíen, porque yo he vencido al mundo. Esta es la promesa que Él nos da. Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la recompensa que tenemos cuando nos negamos a nosotros mismos, cuando negamos nuestra voluntad y decidimos seguirlo a Él sin importar cualquier otra cosa. Volvamos a nuestra pregunta. ¿Cómo sé, o más bien, soy una oveja de su rebaño? Me faltaron de nuevo. ¿Soy una oveja de su rebaño? Eso. Si soy una oveja de su rebaño, entonces debo entender que Él me conoce. Debo aprender a reconocer su voz y debo seguirlo solo a Él. Y seguirlo solo a Él es negarme a mí para que su voluntad se haga en mi vida. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? ¿Qué vamos a hacer ahora que entendimos este concepto? Ahora que entendimos la raíz. Ahora que entendimos lo que Él nos está hablando y Él nos está diciendo, ¿vamos a seguir por nuestro lado o vamos a enfocarnos en Él? Vamos a volver a Él. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
¿Se atreven a orar conmigo? Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres fiel a pesar de que nosotros no somos fieles. Gracias, Padre, porque sabemos, tenemos la certeza, la confianza de que tú nos hablas. Tú hablas a través de muchas cosas, Señor, de muchas maneras, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder ser sensibles a tu voz, Padre. Oro por mis hermanos, Señor Jesús, para que tú les ayudes a entender, Dios, a entender que nada, ni nadie es casualidad, Señor, sino que somos tu precioso tesoro, somos tu creación hermosa, que tú nos formaste en el vientre de nuestras madres, que tú, Señor, tienes un plan perfecto para nosotros. Ayúdalos, oro por ellos para que los hagas entender, Señor Jesús, que tú tienes cuidado de ellos. Aunque no te vean, tú sigues obrando y obrando en cada uno de nosotros. Oro, Señor, para que ellos puedan aprender y ellos puedan reconocer tu voz, reconocer cuando tú hablas, reconocer, Señor, que eres tú el que cada día estás allí con nosotros y quieres hablarnos, quieres instruirnos, quieres guiarnos, Señor. Ayúdalos, Señor. Abre sus oídos, Señor. Y que ellos puedan, en medio de cualquier circunstancia, verte a ti, ver que tú hablas, escuchar tu voz en medio de cualquier circunstancia, Padre. Oro, Señor, para que ellos entiendan, Padre, y comprendan que el seguirte a ti, hay sacrificio en seguirte a ti, Señor, pero tenemos la mayor recompensa de todos, que un día tú vendrás por nosotros y tú traerás tu galardón para con nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos, Dios, que tú eres fiel y justo, que tú eres un Dios fiel, que permaneces fiel para siempre. Por eso no podemos hacer otra cosa que adorarte y entregarte todo lo que somos. Quebrar nuestra voluntad, quebrar nuestras intenciones, negarnos a nosotros mismos y seguirte solo a ti, Señor. A ti nos rendimos, Dios, y te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.